buen día a todos, sean bienvenidos a este segundo episodio de este podcast titulado Entre Música e Historias. Una vez más, yo soy Jorge Zamora, desde Parker Jazz Kitchen Metepec. Y bueno, me da mucho gusto recibir a un invitado muy especial, alguien que cada que veo por acá me da mucho gusto coincidir, y es nada más y nada menos que el maestro Víctor Patrón. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estar aquí. Me llena de mucha alegría en Metepec, en Parker. Qué gusto, maestro. Ya ha venido igual por acá varias He veces. estado por acá algunas veces, sí. Sí, qué gusto. El maestro ha venido seguido con el maestro Betuco. El maestro pues forma parte de su agrupación que es Wet Paint Jazz Fusión. Entonces pues ya han habido varias ocasiones en que lo hemos tenido por acá, y como siempre es un gusto escucharlo totalmente. Bueno, voy a comentar un poquito sobre la trayectoria del maestro Víctor Patrón. El maestro Víctor es un gran pianista, de los mejores de este país, compositor, arreglista, director musical. Ha tocado con muchos de los mejores músicos del país y también pues músicos extranjeros, por supuesto. Además de que está detrás de la producción de varios de los mejores artistas de pop, como lo es Ricardo Arjona, Emanuel, Alejandra Guzmán, Napoleón. También llegó a tener sus intervenciones con José José y demás. Maestro, pues tenemos aquí una pregunta obligada, como le había comentado, que nos gusta mencionarle y compartir a nuestros invitados, ¿no? Es para realizar principalmente lo que es una introspección, ¿no? Entonces yo quisiera que abramos este podcast con esta pregunta, que es: ¿quién es Víctor Patrón? Bueno, Víctor Patrón, un amante de la música de nacimiento. Yo vengo de una familia de músicos, una dinastía de músicos importantes en el jazz y como arreglistas. Y yo creo que desde ahí empezó la historia, desde mis abuelos y todo, bisabuelos, la raíz, la vena musical. Y mis papás se conocieron en la escuela de música. Mi mamá tocaba el piano, nunca se dedicó profesionalmente, pero estudiaba ahí. Y mi papá estaba estudiando trombón. Él siempre le gustó tocar la guitarra y cantar, pero también mis tíos fueron profesionales. También lo hacía como de hobby, no se dedicó. Algunas cosas hizo profesionalmente, pero más bien lo guardó ahí, hizo otras actividades. Y es cuando sucede la historia, ya pues estoy en casa de mis padres, y pues para empezar yo tenía ya ahí un piano que era de mi madre, y que se me acostumbraba para dormir que me tocara el piano. Y me acuerdo mucho de niño y todo, era una cosa fantástica, porque a mí desde niño me llamó la atención, y vivía rodeado de la música de mis papás y de la admiración hacia los tíos. Y fue donde empezó la raíz de la música. Poco a poco me metieron a estudiar, me metía cerca de la casa estaba la Nacional de Música, que me metieron de muy joven, desde niño, para iniciación musical. Y ahí fue haciendo algunas cosas, mis pininos. Ya me ingresé al conservatorio, estuve un tiempo en la Nacional de Música, en la superior, tomando clases particulares con muchos maestros, de los más que Ulises Goñi, un argentino que me ayudó muchísimo, y con el maestro Enrique Neri, que fue mi amigo y mi maestro de mucho tiempo. Okay. Y así ha sido la historia de la familia. Tengo mi otro primo es pianista también, Mario. y es una cosa que traemos nosotros ya de la sangre. Okay. Es de genes, sí. Excelente, maestro, qué padre, y sobre todo pues increíble, ¿no? Crecer dentro de una familia de músicos. Me imagino que debe ser una experiencia totalmente pues gratificante, ¿no? Desde pequeño estar rodeado de tanta música, de tantas cualidades, tantos sonidos. Ahora quisiera yo preguntarle, ¿usted recuerda cuál era el nombre de esa escuela donde se conocieron sus papás? Era la Libre de Música. Libre de Música. Era una escuela que daban clases en la noche también, me acuerdo. Ok, pero era también digamos, cursos pública, Era pública, era como la superior de música, pero era libre. Ok. Era en ese tiempo era muy difícil ingresar a las instituciones como Conservatorio Nacional de Música. Pedían requisitos, y no sé, como que la Libre de Música era como lo dice la palabra, más libre.
Entonces ahí estudiaban muchos músicos. De acuerdo, maestro. Increíble. Y bueno, al venir usted de una familia de músicos, crecer rodeado de todo esto, su acercamiento pues a la música, al piano fue de una forma muy natural, ¿no? Fue de una forma muy natural o algo así, pero también quisiera saber, ¿hubo algo más que le llamase la atención desde pequeño? No sé, algo diferente, ¿no? Diferente a la música, o desde pequeño siempre se inclinó hacia ese lado. Pues fíjate que siempre por, por, también por la herencia por estar con los tíos, que eran los tíos, en ese tiempo, pues trabajaban pues yo de pequeño y ellos trabajaban con José José o Alberto Castro, con los grandes artistas, salían mucho en la televisión haciendo arreglos, era mucho tiempo de ellos de las orquestas con Juan Gabriel, eran reconocidos en el ambiente musical y grabaciones en México, grababan todo el tiempo. Entonces mi admiración hacia ellos fue muy grande. Entonces desde muy corta edad me fui definiendo como músico porque pues tenía chance de que me llevaran mis papás a donde estaban tocando el piano. Cuando de repente llegaba a ir a casa de mi tío Mario y me encontraba ahí a José José, a Marco Antonio Muñiz y estaban ahí tocando con mi tío Mario, se ponían de acuerdo en presentaciones o en arreglos, pero era un ambiente y me encantaba el ambiente, y la vida profesional de un músico. Entonces como que lo tuve definido desde muy niño, también por ver, ¿no? Por ver. Claro. Yo sé que de repente hay casos de músicos que como no sabe la gente que si como si es un trabajo fijo, Sí, claro. o buenos sueldos que perdura, es variable la música, Ujú. pero yo me di cuenta que mis tíos les iba muy bien y vivían muy bien haciendo grabaciones, música comercial, pero entonces eso se me quedó muy grabado y es así de como la forma como me gustó todo lo que rodea la música. Increíble, maestro. Pues ahora que conocemos un poco de que usted, su familia es de músicos, quisiera yo preguntarle un poco de cómo era una reunión normal de la familia Patrón. Bueno, mira, de las que me acuerdo, una reunión normal era, por ejemplo, estar viendo el programa en casa de mis abuelos, siempre en domingo, y ver a los tíos concursando ahí en el festival ok. en televisión, porque era la forma que el que en ese tiempo el que llevaba esos festivales y lo podían el festival OTI era de los pocos televisoras y programas que salían internacionalmente. Entonces ya era de ahí, era como un logro, era como el de internet de ahora, era lo máximo. Ujú. Entonces ver eso y presentaban a los arreglistas muy con la orquesta y todo. Ujú. Y eso nos gustaba mucho, que siempre era una fiesta y pues por lo regular siempre se llevaban algunos premios los tíos junto Ok. con los cantantes, ¿no? Y había eran mágicas las reuniones en la casa de los abuelos, porque ahí tuve la oportunidad también de que ellos convivieran con Abraham Laboriel, Ela Laboriel, la familia Laboriel. Increíble. Iba mucho Enrique Neri, o Alberto Castro, José Ujú. José, Manuel, porque pues eran los arreglistas de ese tiempo. Ok, increíble, maestro. Y bueno, pasando igual a otra interrogante, ¿no? Sabemos que en la música muchas veces pues nos enfrentamos a adversidades de diversos tipos, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ¿usted encuentra o recuerda alguna dificultad en ese periodo con su familia al venir de familia de músicos? ¿Por qué? Porque es muy común lo que mencionaba ahorita, ¿no? De que muchas veces la música pues es variable, a veces por temporadas, a veces por producciones, etcétera. Entonces, ¿usted recuerda alguna adversidad, por ejemplo, en cuestión, no sé, puede ser económica, en cuestión de tiempo, de convivencia familiar, o que a usted le tocara, por ejemplo, la cuestión de acompañar inclusive a su familia, a sus papás al trabajo y desvelarse, faltar a la escuela, cosillas de Sí, ese estilo? pues mira, yo desde muy corta edad trabajé profesionalmente en bares, cabarets, que en ese tiempo eran Cabaret, muy sí, claro. comunes. Y la música siempre me ha dado buenos trabajos y aprendí a tocar
música comercial, no nada más me encerré en un solo circuito, que en este caso sería el jazz, que es lo que me gusta mucho tocar, pero yo me supe abrir para acompañar y para empezar a hacer producciones para artistas de ese tipo comercial, y es lo que me ha remunerado un poco, y que yo lo que de mi economía, donde mi trabajo fuerte está en el estudio de grabación y en las producciones. Y eso lo he hecho por mucho tiempo. Cuando empecé, pues bueno, acompañaba a mucha gente, Emanuel, Amanda Miguel, Laura Flores y Facheli, había muchos, todavía no nacías, mucha gente que hacían giras por aquí, había muchos palenques y todo, y desde muy joven trabajé, pero sabía trabajar también. O sea, es bueno perseguir. Yo me acordé de mis maestros, con los que trabajaba. Me decía, está bien que toques jazz y todo, pero tienes que aprenderte los boleros y estas cosas para bailar y todo, porque en el jazz no siempre hay pues sabemos que es un circuito más cerrado. Sí, claro. Entonces, con esa experiencia, pues yo pues siempre me jactaba que los músicos mexicanos por eso sobresalían en todo el mundo, porque son músicos versátiles, y en ese tiempo venían gente importante, y por cuestiones de sindicales de ellos, los artistas que venían a México, tenían que tener músicos mexicanos más del 50%. Okay. Entonces los músicos los músicos mexicanos, y tenían que grabar aquí muchas cosas que se tenía que hacer en México, tenían mucho trabajo, y aparte tenían que estar a muy buen nivel, y tenían que saber acompañar, ¿no? No es lo mismo tocar un estándar de jazz que acompañar a un baladista, a un artista. Sí. Hay ciertas cosas que uno no salen en los libros, que los va uno aprendiendo con la experiencia. Pero desde muy joven como que tuve claro eso, y gracias a Dios la música hasta ahora ha bendecido. Lo que quizá un poco en las giras, que es lo que ahorita que no estoy girando tanto, que es lo que agradezco más, de tener el tiempo en casa, más con la familia, claro, a mis instrumentos, porque irte a una gira de las que yo hacía es casi como que te pierdes 2 años del mundo, o sea, y sí es vas y vienes a México, ¿no? Pero totalmente es una vida de muchos viajes, es un terremoto. Y es bonito, pero es muy pesado. Es pesado, sí, Y claro. sí, y ahora pues estoy disfrutando más mi estudio, mi piano, las cosas que hago de jazz, las grabaciones que hago desde mi casa, que es lo que ahorita es lo que estamos haciendo, producciones de mucha gente, grabando pianos acústicos o haciendo arreglos desde casa con músicos a larga distancia, que ahora se puede, eso hago. Y siempre he estado elaborando por medio de la música, a lo mejor no 100% de jazz, pero comercialmente, y sé hacerlo. Ok, excelente, maestro. Y por ejemplo, usted regresando un poco a la época de su infancia, ¿no? Cuando empezaba en la música, ¿por qué se decidió por el piano y por qué no algún otro instrumento? Bueno, usted vivía rodeado de muchos instrumentos, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué fue el piano en específico? Pues yo creo que principalmente porque con ese fue con el que estaba en la casa, con el era el instrumento de mi mamá. Yo nací con el piano, era una bendición. Y también ver a los tíos eran pianistas, los dos. Mario, el papá de Mayito, que lo conoces, está considerado como de los pianistas más grandes que ha habido en México de jazz y arreglista. Entonces teníamos nosotros mucha influencia del tío, porque pues era muy famoso y muy admirado entre la familia y entre la gente que del medio del jazz también. Pues mi primo Mario sí está dedicado al 100% al jazz. Al jazz, sí, claro que sí. Ok, maestro, muy padre conocer por qué fue el piano, ¿no? ¿Usted recuerda cuál fue su primer escuela de música formal? Pues la primera escuela de música formal creo que fue el conservatorio, que entré en una parte, ahí iba muy bien. Después me acuerdo que hubo una huelga para cambiar de líder, lo que pasa, y mi abuelo era flautista. Okay. Y cuando vio esa cuestión de la huelga y todo, no le pareció mucho, porque pues no había clases, y luego estábamos ahí en la calle apoyando a la huelga y todo, según ahí de hippie. Y ahí fue donde mi abuelo me decidió meterme a un instituto que se llama Juan León Mariscal,
que era una Mariscal. escuela que que recomendaron los tíos, donde las maestras fueron alumnas de este maestro grandísimo, Juan León Mariscal. Eran maestras muy estrictas y eran era un trato más, era una escuela particular, Ujú, pero conocían bien a mis tíos y el trato era distinto. ujú. Y ahí fue donde realmente estudié en forma, porque se concentraron más en mí los maestros. Ahí tenía, en las instituciones como el conservatorio en esos tiempos, se tenía que llevar un ritmo de trabajo con todo el grupo Ok. y avanzar como el semestre ya tenía dictado hasta donde tenías que llegar. Y en Mm, una escuela particular no fue así. En una escuela particular te dejo, o sea, si estudias y vas llevando lecciones y todo, te sigan. Y me agarró a muy buena edad de haber tenido yo como unos 9, 10 años, cuando tenía todas las ganas y toda la energía para tocar, y y con buenas maestras. Entonces esa fue, después del conservatorio fue la Jaleo Mariscal, y luego ya posteriormente la superior de música, cuando empecé que empezó con mis gustos por el jazz. por el jazz, ok. Maestro, ¿y alguna vez se enfrentó a alguna situación con algún maestro que, no sé, quisiera frenarlo o como que usted sintiera que había algo más ahí? No sé, ya sabe que muchas veces en las escuelas se da esto de, no, pues es que hay cosas personales o cosillas así. ¿Alguna vez se enfrentó a alguna situación difícil con algún maestro? Pues no, siempre, sé que en cualquier ambiente, no nada más en la música, siempre hay envidias, competencias. Y eso, a lo mejor de más chamaco sí, algunas veces me llegué a enojar, pero ahora de grande pues las comprendo más bien me quedo callado y veo de dónde vienen Ok. y cuál es el motivo de la envidia, y no trato de no engancharme para estar feliz. O sea, antes me enganchaba mucho al comentario, al qué dirán, y creo que es para estar libres también para tocar incluso. Fíjate que llevaste una pregunta que de repente uno como músico toca muy distinto cuando tiene músicos Sí, enfrente claro. que cuando viene gente normal. Ujú, Y creo que cuando uno está más relajado y todo, sin tener una competencia enfrente, toca mucho mejor. ujú. Y eso me pasaba mucho con esta gente, pues más bien mantener ahí la prudencia. Sí, 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 claro. Y bien importante lo que mencionó ahorita, ¿no? De que como cuando tenemos a un público que sabemos que no son músicos, pues nos sentimos un poco más liberados, más Sí, confiados de esa forma. Pero cuando, no sé, estamos frente a maestros o inclusive los mismos compañeros, ¿no? sí, es muy difícil porque todas las cosas hoy, y siempre han sido así, que hay competencia, ¿no? Hay para el nivel y todo. Pero yo creo que si yo me quedo observando y escuchando frases, a mí hay frases que de repente, por ejemplo, que me pregunten, para ti, ¿quién es el mejor pianista? ¿O Ujú. quién es el mejor jazzista? Yo me quedo así, pues es una pregunta tan Ambigua, ¿no? ambigua, porque pues hay tantos estilos, y aparte, y el gusto es personal, ¿no? Sí, Y yo creo que eso cuando tocas para impresionar o para que agradar a otra gente, se escucha. Y yo sí, creo que sí, lo sí. bonito de esto, para agarrar una identidad, ir desarrollando idea y sobre todo tu sonido, es estar tranquilo y tocar sin presión de, bueno, estudiar lo que tienes que estudiar y aprenderte los temas, pero cuando estés, es difícil, pero cuando estés en una situación que tienes que llegar a tocar, por querer tocar rápido y todo para impresionar, Ujú, de repente estas cosas no son musicales, uno claro. lo va entendiendo con el tiempo. Y creo que también es muy fácil perderse a sí mismo, ¿no? Perder como que la esencia de uno porque pues estás buscando más como que complacer a alguien que realmente escuchar a tus compañeros, que realmente pues disfrutar lo que estás tocando, ¿no? Sí, mira, hay muchas cosas, ¿no? Entender que la música es un diálogo, Ujú, que no estás tú solo. Si estás con un trío o con un cuarteto, tienes que dar espacios a todos, igual cuando estás en un show o con un cantante, tienes que saber dar espacios. Y cuando no tienes un respeto musical o que te metes donde quiera, pues ahí hay problemas, ¿no? También eso, entenderlo muy bien, y es cuando, de repente, cuando tiene uno mucha ansiedad de tocar, hay que de repente mantener la cordura y mantener el diálogo interior entre el grupo y en lo que uno también va tocando claro. consecutivamente, ya sea con el solo, las formas. Hay muchas preguntas ahí musicales que podíamos comentar de alguna forma, pero
la tranquilidad y el no querer demostrar, sino tocar con el alma. Realmente es difícil, pero creo que son de las cosas más difíciles, pero si se hacen, creo que cuando alcanzamos un máximo esplendor como músicos. Sí, me imagino que es cuando la música brilla y pues uno se siente bien haciéndolo, ¿no, maestro? Sí, que también estás conversando con los demás, Ujú, con la misma gente. Siempre tiene que haber es lo bonito del jazz, ese interplay. ujú. Cuando tocas mucho, cuando empiezas a tocar y tocas mucho, muchas notas, fuerte, y ya no escuchas a los demás, no estás haciendo eso. Entonces eso, y también la música, cuando te toca tu solo, bueno, saber mantener un solo de menos a más, cuáles son las notas, no es tocar rap, hay una necesidad luego de tocar. Me acuerdo también de joven que escuchar tocar a un músico, tocar, en ese tiempo me tocaban muchos músicos que tocaban muy rápido y yo Ujú. me impresionaba mucho con la velocidad. Y pasó el tiempo y después me di cuenta que pues que eso era relativo, ¿no? Sí, claro. Pero sí es bueno también reconocerlo. Hoy en día también que la gente joven veo muchos en las redes sociales, Sí, sí, gente sí. que saca, que toca 2 minutos pero rapidísimo y todo, y uno sí se impresiona, ¿no? Cosas, hay unos virtuosos, pero si tocas así acompañando con una gente y todo, hay que tener mucho cuidado porque no eres tú solo, tienes que estar hablando con los demás y eso es como pues hay muchos músicos virtuosos pero que no saben acompañar o que tocan solos y hay que aprender a hablar con los demás. Sí, la musicalidad, ¿no? Sí, Entablar el diálogo, sí, que sea música, vaya, que no sea como malabares, vaya, se dice mucho, exactamente, ¿no? sí, sí, malabares. Ok, muy bien, maestro, qué padre. Bueno, quisiera preguntarle, ¿cuál fue el momento definitivo en el que usted decidió ya de plano decir, la música es lo mío y me quiero dedicar a esto? O sea, algún momento, no sé, pudo haber sido durante algún concierto, durante algo que usted lo marcara, que desde ahí dijera, quiero hacer esto y toda mi vida. Pues cuando me llevaron mis tíos a escuchar cuando estaban dirigiendo a José José o a Juan Gabriel, que tuve el placer de conocer a la familia incluso. Ujú, Entonces cuando vi como pues todo el vestir de smoking y ujú. la gente y los camerinos y todo, y que se ganaba dinero, fue y ver había mucho respeto en ese tiempo para el músico Sí, claro. y creo que todavía existe, ¿eh? Ujú, pero en ese tiempo eran orquestas grandes. claro, claro, claro. Entonces tenían que tener los músicos muy buen nivel y buena lectura, pero eran orquestas y buenos músicos. Entonces el trato a los músicos era muy bello y pues eso me agradaba, estar en los camerinos y ver al tío. Me acuerdo que me cargaba la mamá de José José Wow. en las piernas para ver a José en los shows. Ok. Me acuerdo todavía, yo tenía unos 4 o 5 años. Wow. Sí, estaba usted Doña muy Sarita, chico. sí. Sí, 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 súper. Increíble, maestro. Qué padres anécdotas. Y bueno, quisiera yo igual preguntarle, sabemos que nos cuente un poco, sabemos que es muy para ser músico y alcanzar cierto nivel y en general llevar a cabo el oficio de ser músico, pues uno tiene que sacrificar muchas cosas, ¿no? El tiempo, ¿por qué? Porque pues tenemos que estudiar mucho, tenemos que seguirnos preparando constantemente, ¿no? Como le decíamos en el episodio pasado, o sea, la música es un constante aprendizaje donde siempre, siempre va a haber algo nuevo, ¿no? ¿Cómo fue para usted, vámonos un poquito más a su adolescencia, ¿no? Tener que tal vez sacrificar un poquito, ir a reuniones, ir a fiestas, amigos, relaciones, etcétera, por estar estudiando, ¿no? Pues siempre me gustó. Es que yo de sí no era una persona muy que saliera a reuniones y fiestas. A mí me gustaba estar en casa, estar escuchando mi música, estar con mi piano. Siempre fui muy casero. Ahora todavía lo soy. Y, y eso me ayudó mucho también a dedicarme a eso y estar en la casa, disfrutar mi música. Eso fue siempre yo soy así de escuchar la música, estar analizándola y de estar Ok. disfrutándola, tener un piano al lado. Ujú. Eso es mi ambiente. Ok. Entonces Entonces no fue... fue un sacrificio,
porque iba a las cosas normales, no, tampoco fue que estuviera clavado las 24 horas con el piano. Ujú. Sí estudiaba bastante, pero hacía de las actividades de un joven, iba al cine, Ok. a la Guay, me acuerdo que también me llevaban ahí. Así que pues, llevé una vida normal, no. Ujú. Yo sé que hay mucha gente, los concertistas, que Ujú. de Sí, repente sí, son sí. muy disciplinados. Yo no, yo fui callejero. Aproximadamente, maestro, ¿cuántas horas estudiaba en esa época, si se puede Pues saber? he de haber estudiado unas 4 o 5 horas. 4 o 5 horas diarias, Sí, pero diario procuraba diario, estar sí. rodeado de música. Siempre he mantenido esa idea de que luego no da el tiempo por hacer Sí. actividades, pero sí tengo mis rutinas de estudio que me levanto a hacerlas, como el hacer ejercicio o caminar, el piano también, a lo mejor no te Ujú. pero tengo mis prioridades o cosas que le doy constantemente para estar en forma. Ok, muy bien, maestro. Y bueno, conociendo que usted tiene una formación de músico clásico también, quisiera preguntarle si usted encuentra o tiene alguna opinión entre lo que es la escuela clásica y la escuela un poco más contemporánea, bueno, pues más cerca del jazz, ¿no? Y de todo lo Sí. nuevo. Bueno, yo estudié clásico en el Juan León Mariscal, donde les digo, pero no fue un concertista así de haber acabado todo el estudio, no. A mí después de eso, de estudiar clásico, Bach, Chopin un poco, me gustó el jazz. Y a mí el jazz me gustó. Al principio no lo entendía, Ujú. me costó trabajo entenderlo, hasta Ok. que ya tuvo que haber una explicación previa de entender la melodía, cuál era el tema y la armonía. De las cosas que más me fascinaron para el jazz fue la armonía, Ujú. porque la armonía y porque podía improvisar y que era libre, ¿no? Ujú. En la música clásica, al menos el sistema que yo estudié, no sabía yo ni lo que estaba tocando en cuestión armónica, y eso me causaba conflicto porque no podía. Y al momento que empecé a saber de acordes, de aprender cifrado un poco de cadencias armónicas, me abrió el panorama mucho para ocupar lo que había estudiado en tal vez en un estándar o acompañando algún show. O sea, empecé a analizarlo de otra forma, la música, y eso fue lo que me atrapó del jazz. Y por supuesto que los solos, ¿no? Los solos para mí es algo, yo lo digo así a mucha gente, a mí tocar un estándar de jazz siempre es mágico, porque siempre el solo va a ser distinto, es como una grabación única que va a suceder. Los solos tienen que ser realmente improvisaciones. Tenemos nuestros clichés, ¿no? Sí, claro. Nuestras fórmulas y todo eso, pero tiene que ser una improvisación nata del momento. Así Y eso es. es lo más bonito para mí del jazz y de la música, la libertad de crear. La espontaneidad del Sí. momento, ¿no? Y también algo muy interesante, pues, que tocamos diferente, ¿no? Dependiendo con los músicos con los que estemos, el momento en el que estemos. O sea, siempre hay como que esa variación que es precisamente mágica, ¿no? Sí, Zamora. Ok, maestro, excelente. Pues quisiera que nos platicara un poquito de su primer gira. ¿Cómo fue su primer gira? Sabemos que pues andar de gira es muy pesado, involucra muchas otras cosas, pero ¿cómo fue? Pues mira, mi gira, yo empecé de muy joven. La primera viajes que yo tuve fue con Johnny Laboriel, que es el hermano, ya falleció. Ujú. Fue el hermano de Abraham Ya, Abraham. Laboriel. Sí, sí, sí. Y con ella y con su hermana Conela, que todavía está ahí con nosotros. Y ahí empecé yo a trabajar, pues no he de haber tenido poco de haber salido de la secundaria, y empecé a hacer y antes había giras de que íbamos por una temporada de mes y medio a un hotel de Villahermosa, ¿no? Ok. Había uno que se llamaba El Viva, que era muy famoso, que llevaban siempre y los contrataban y tocaban en el lobby un show. Ujú. Íbamos, buena gente, se cobraba bien el cobre y todos ganábamos. Ujú. Había muchos artistas así que tocaban ese tipo. Ujú. Y yo empecé a salir así y al principio pues me gustaba y todo, pero hubo un tiempo que ya no me gustaba tanto, era muy pesado estar tanto tiempo de gira. Y esa fue mi primera experiencia. Yo ya me quería regresar a media gira porque ya me había aburrido, y todavía él a veces se acuerda mucho de eso. Ella me sacaba, es por eso la amistad mucho con los Laboriel, todo nos ha tocado. Claro. Pero ella me sacaba ahí a pasear a los museos y todo, para que ya no me aburriera y que hacerme más breve la gira, ¿no? Que Sí, menos pesado. menos ¿no? pesada, Ujú. pero y esas fueron las del principio, pero ya después
pues empecé a hacer eventos de otra forma. Y ya al último de estas giras, último ya hacía giras de tours grandísimos de 150 fechas, ya con Alejandra Guzmán, con Arjona, Sí. con Sin Bandera, y hacíamos tours así grandísimos. Y, y pues también era mucho tiempo de estar de viaje con los aeropuertos desveladas. Y es pesado, o sea, se disfrutan algunas cosas, como todo hay sus pros y sus contras, pero en general bien. Sí, y maestro, bueno, normalmente nos imaginamos eso, ¿no? De estar de gira, pues es solo la parte bonita, ¿no? De tocar, de viajar, conocer lugares, conocer personas, etcétera. Pero, ¿nos puede contar un poquito qué hay detrás de esas giras? ¿Qué es lo que usted ha observado? Sí, mira, pues hay mucha presión también de que el equipo esté correcto, el sonido esté bien. Uno está, tú estás haciendo un trabajo, estás dando servicios a una persona, no a un cantante, entonces estás cumpliendo, puede haber cualquier cambio en cualquier hora, cambio de planes, de estrategia de las rolas que se estallaron a último momento, siempre estás con esa presión, o que si un show pasado que algo salió mal, siempre estás como en revisión de todo eso y hay gente que está en eso, entonces uno tiene que estar en eso y tratar de hacer mejor su trabajo lo que puede, pero y las desveladas al otro día estar en el aeropuerto para salir Ujú. y es pesado, es pesado. Y tan solo algo tan sencillo como enfermarse, ¿no? Enfermarse No, en una gira debe sí, ser no. terrible, ¿no? Sí, enfermarse en una gira es lo peor. A mí me empezó algunos de mis músicos Ujú. con los que estábamos haciendo el inicio de la gira de Ricardo, se enfermaron de COVID y se tuvieron que quedar ahí un rato en los ensayos encerrados ahí en Guatemala. Ok. Y yo tenía que resolver con consecuencias, teníamos preparado en la computadora, porque sabíamos que podíamos enfrentar a eso, tener los papeles así, los PDFs Ujú. actualizados, cuando si de repente si alguno enfermaba se tuviera que presentar en un otro músico, Sí. ahí estábamos al pendiente. Sí, 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 cada cosa que puede surgir, ¿no? Que uno tiene Sí. que estar preparado, o bueno, lo mejor preparado para poder resolver, ¿no? Creo que es parte de ser músico también, maestro. Ok, bueno, sabemos que tiene usted grandes producciones con Arjona, con Emanuel y muchos más artistas, y que incluso es director musical o ha llegado a ser director musical. ¿Qué responsabilidades tiene eso, el cargar con eso, ¿no? La dirección musical de un ensamble. Pues se tiene que hacer bien, se tiene que hacer planeado con escoger a los músicos que tú consideras que tocan ese estilo. Hay que a los músicos también cuando vas a hacer desde grabación o algo tienes que fijarte bien de qué estilo estás necesitando para que cumplan todos los requisitos Claro. para el proyecto que estás haciendo. Entonces cuestión de análisis de darle dinámicas a los shows. De repente me tocó hay artistas que ya tienen muchas producciones hechas, Ujú. entonces saber acomodar el orden del show con discos pasados o hacer medleys de algunos es también un trabajo musical y que esté todo como con coherencia un show. Ujú. Es mucho de estar viendo las pantallas, de checando la música, se vuelve como un poquito en hacer como los últimos shows que me tocaron un poquito como hacer película, de ver las escenas de cada canción que querían poner, introducciones, cosas así que se ocurren. Ok, y maestro, ¿hay algo que usted considera que hay una diferencia entre ser músico y ser un artista? Pues, buena pregunta. Pues creo que de repente hay muchos músicos, pueden ser, pero un artista es el que hace con su instrumento arte. De lo que estábamos hablando, ¿no? De tocar compás, de cuando uno está libre. Por ejemplo, en el jazz, pues hay artistas, hay muchos músicos que tocan muy bien, pero siempre hay diferencias y creo que son los que tienen ya el que vienen para eso, ¿no? Ujú. O que están bien canalizados mentalmente para tocar lo exacto o lo preciso, lo bonito. Eso también creo que es mental. Son los que sobresalen y son para mí los genios, ¿no? Hay genios en la Sí. música y también hoy en día y siempre habrá, es la bendición de la música. Sí, claro. Hablando igual de genios en la música, ¿qué nos puede comentar respecto a su maestro, el maestro Enrique Neri?
Bueno, pues hablamos de un genio, un maestro que aportó mucho a la música en México con sus enseñanzas, su sabiduría. Él su formación de jazz se formó con mi tío Mario, por eso está tanto el apego con ellos. Y él todo el tiempo estaba ahí con mi tío y le aprendió mucho y se compartían mucha música y es la razón que cuando estamos ya Mayito y yo, él nos tiene la paciencia y siempre la ayuda incondicional, como me autografía el estudio, su amistad incondicional para con nosotros y una cosa muy linda, ¿no? Me contaba todas las anécdotas de ellos tiempos y de dudas que yo tenía como músico, de pianista y todo. Él me resolvía. De repente sus clases eran muy amenas porque de repente no agarrábamos el piano, de repente escuchábamos y analizábamos y mira cómo toca y cómo se administra, como que eran como que ese tipo de lecciones me acuerdo mucho de él porque no eran lecciones donde estábamos viendo una técnica para tocarla rápido o qué están aplicando ahí. Era como escuchar y ver los distintos estilos de pianistas que nos gustaban y Claro. muy bonito. Esas son las, y fue como él me decía que era como mi hermano mayor. Yo le pensaba como tío, pero él me lo decía así. Y sí, toqué con él, Marito y yo, en sus presentaciones más emblemáticas que tuvieron ahí en el Metropolitan, que lo hicimos así, auditorio también fue, que con 3 teclados y fue Mayito, el Isra Tlaxcalteca y yo en el otro teclado y él en el piano. Y todo recuerdo él grabó en mi disco de Otomí. Tenemos una pieza que hicimos a 3 pianos, Mayito, el maestro Enrique y yo. Ok, sí, qué padre tener un maestro como Enrique Neri, sí, ¿no? y anécdotas y fiestas, y porque los que encantaba. Ok, algo que nos pueda contar de alguna anécdota con el maestro Enrique Neri, algo que recuerde así, muy marcado. ¿Alguna clase, como usted dice, alguna fiesta, cualquier cosa? Pues, que hay muchas anécdotas, a lo mejor no hay creo que no estamos en horario ni me gustaría contar algunas historias que suceden dentro de la fiesta, pero historias muy tiernas, él me decía que después recién cuando salió del hospital tuvo un colapso, así le decía el maestro, su colapso. Él me decía que nosotros, dice, me daban, porque él tenía todavía la energía, me decía, dice, nosotros lo que deberíamos hacer es que ahorita ya apagar esto, irnos mañana al aeropuerto, irnos a Nueva York a disfrutar la vida. Yo tengo amigos ahí, todo. Él siempre fue soñador. Él no era como que él siempre y cuando salió del colapso, creo que fue la temporada con que grabó más que toda su vida porque grabó con todo mundo. Él quedó en todos los corazones, pero también quedó marcado en muchos discos porque tocaba no se le iba ninguna participación especial, y creo que eso es lo que hay que hacer como músico, ¿no? Sí. Compartir así. Sí, muy 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 disciplinado en lo que tenía que hacer como músico, compartir, que la vida eso se trata también. Él lo hizo muy bien. Sí, claro, y pues es también pues querer, darse a querer, ¿no? Entre los músicos, porque hasta la fecha todavía me sigo encontrando con mucho material del maestro Enrique Neri, Sí, y de incluso músicos de aquí del país que le han hecho composiciones a él, ¿no? claro. Muy interesantes. Muy bien, maestro. Bueno, aquí quisiera conectar un poquito lo que fue el episodio 1 con el maestro Mario García, para los que ya lo vieron. Si bien recuerdan, el maestro nos contaba de que él escuchaba los discos de Marco Antonio Muñiz. Entonces, que eso fue parte de lo que lo acercó a la música, ¿no? Al maestro Mario. Y algo muy interesante de aquí es que el maestro Víctor Patrón, pues trabajó para Marco Antonio Muñiz, trabajó varias producciones para él. Entonces, maestro, quisiera como que conectar esa información, y cómo fue trabajar esa producción. Mira, con el maestro Marco Antonio tuve la oportunidad, iba a su casa. Yo soy muy amigo del Coque, de su hijo. Y una vez me dice, quiero tener a mi papá ocupado porque ahorita está en casa nada más y él tiene que cantar y todo. Dice, ayúdame a hacerle una producción.
Y le digo, sí, dice, pero entonces él quería que se le hiciera la producción, que le empezamos a hacer algunas cosas, Ujú. pero iba todos los una vez por semana, llevaba mi Ok. teclado y nos poníamos ahí a platicar y pues muy emocionante porque a mí me tocó ya no tiene, hace haber sido esto como hace unos 15 años, Ujú. él ya grande, no fue pero él siempre también recordaba sus anécdotas y las clases, las reuniones de nosotros acababan igual así, recordando sus historias y al maestro le gustaba el whisky Ok. y a mí también. Y acababan las historias así y eran formidables. Yo me divertía mucho y me hacía pasar muy bellos momentos. Hicimos muy buena amistad. No Ujú. lo he visto, todavía sé que ella está muy grande, pero Ujú. no lo he visto, pero esa fue mi y aparte tengo a mí una anécdota de esta. Ujú. Cuando mi papá y mi mamá la primera vez que salieron fue porque mi papá sabía que le gustaba mucho Marco Antonio Moise a mi Ujú. mamá Ok. y la invitó al Blanquita a escucharlo. Y esa fue la razón porque mi mamá salió con mi papá y de ahí al Palreal. Y cuando fue Marco Antonio, porque tuve la oportunidad que fue a la casa, Ok. ahí todavía vivía mi mamá y se lo dijo. Estaba contento. También ahí nos la pasábamos bien en la casa porque también le gustaba convivir con nosotros, se tomaba su whisky y acababa en gran fiesta, acababa en gran fiesta. Marco Antonio muy simpático y las anécdotas que tiene son él de ese tiempo de cómo se hacía la música son increíbles. Y tuve el privilegio de con él tocar con él, con otro maestro que también de ese tiempo, Pepe Jara, que también fue de esa época, con el maestro Chamín Correa, Ujú. el guitarrista, con él también hice varios discos. Esa gente de esa generación, José José. José José me tocó mucho hacerlo con orquestas, o sea, como parte de una gira, no. Luego se presentaba en un festival y me tocaba acompañarlo, pero él siempre, como fue muy amigo de la familia, nos conocíamos perfectamente y siempre le hice una producción a su hijo, a José Joel, y nos conocemos bien y tuve la oportunidad también de convivir con José y de hablar mucho sí y esa gente importante que hicieron historia también estuvo la oportunidad de ver el show de Juan Gabriel dirigiendo lo de mi tío Homero cuando se hizo el disco de Querida, Mm. de todo eso lo hizo mi tío y con toda esa gente me tocó convivir en esa época. No, maestro, pues creció entre grandes. Qué padre, maestro. Muy bien. Y bueno, hablando un poco más con usted de respecto a sus producciones, ¿no? Bueno, el maestro tiene varias producciones, pero de él como tal son 4 discos que están en plataformas, ¿verdad, Así maestro? es. Mira, la primera se llama Con tu adiós, que es de jazz fusión. La segunda es Otomí, que es una de jazz mexicanista, como diría el maestro Neri. Ahí indagando un poco, maestro, ¿cómo surge esa idea de mezclar pues lo que es el idioma, ¿no? El idioma tomí. Ujú. Ok. Mm. Ok, fue de una forma muy natural entonces. Muy bien, maestro. Después siguió su disco Deambulando, ¿verdad? Deambulando, ese tuve la oportunidad de hacerlo en Argentina. Ese hubo un amigo que me hizo la producción, que me apoyó.
y lo hice con Mariano Otero, que es un bajista extraordinario, contrabajista. Está de director con Fito Páez, Berdinelli, un baterista también extraordinario, y un tipo de bandoneón también allá. Y eso es un jazz más acústico, etéreo. También ese disco lo combiné con músicos argentinos y con músicos mexicanos. También ahí participó Iván Barrera, Giovanni Figueroa, metí hasta un mariachi, por ahí está colado. Muchas cosas, y lo que me ha gustado mucho siempre es como de hacer versiones y como conceptos en cada disco. Cada producción como que se va dirigido a algo en especial. Sí, y después continuamos con Déjalos Volar, que salió en 2023. Ese es a puro piano, eso fue después de la pandemia, que andábamos muy... Yo en la pandemia realmente me deprimí mucho, pues pensé que no salía ya de la casa, y bueno, hacía mis lives ahí, mis encierros y el piano, pero entonces luego salí ahí para querer hacer cosas, y me ofrecieron el estudio de Eje, que es un estudio muy bonito, donde está el piano de Yuko, de mi amiga, que es un pianazo, y ahí me dieron oportunidad de hacer este disco, Déjalos Volar, que es un tema de las últimas composiciones que hizo el maestro Enrique Neri, ahí ya cuando ya no se quiso dializar, para ya dejarlo libre. Ok, muy bien, maestro. Pues les recomendamos que escuchen cada uno de los discos. La verdad es que, como bien dice el maestro, son discos bien diferentes, pero son una joya realmente de lo que el maestro se dedica, ¿no? También, maestro, algo muy importante que me gustaría igual platicar con ustedes sobre... Muchas veces, digo, a mí también me dedico mucho a la composición, me gusta mucho, entonces muchas veces nos enfrentamos con la cuestión de, no sé, tenemos un compendio de composiciones, ¿no? Y posiblemente las tocamos con alguien más o se las enseñamos a alguien más, y siempre va a existir la opinión de, pues a mí me gusta más esta, y bueno, existe mucho eso, ¿no? O incluso que a nosotros mismos nos llega a suceder que decimos, bueno, pues hice varias, pero me gusta más esta que esta, o esta le tengo más cariño, o fue hecha con otra intención, cosillas así, ¿no? Y una vez mi papá me decía una frase, ¿no? Que se me quedó muy marcada, ¿no? Es como concebir una composición es como tener un hijo, ¿no? Podrás tener varios, cada uno es diferente, pero al final vienen de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo percibe usted la composición y el arreglo, maestro? Pues sí, mira, hay temas que a uno le gustan, pero como te decía hace ratito, en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, en la música es muy relativo decir cuál es la mejor o cuál es... Creo que lo más importante es cuál es lo que te llama más a ti, lo que te mueve. Y eso va a ser y será. Yo creo que también en los músicos si esta música te mueve y te gusta, es porque a ti te gusta, no porque te hayan de que el mejor pianista o porque quién es o sea, la música creo que es una forma de escucharla, tiene que ser muy personal. Yo, la gente que estudia, que escucha cualquier otro tipo de género, adelante, si a ellos los hace felices, de eso se trata la música. No hay por qué y como esas cosas de composiciones, pues los compositores tienen algunas favoritas, pero no precisamente va a ser la opinión de toda la gente igual. Claro, muy bien, maestro, gracias por compartir eso. Bueno, antes de ir cerrando un poco, quisiera pedirle algunas recomendaciones para músicos jóvenes, porque pues estas entrevistas, este podcast lo escuchan músicos jóvenes, músicos estudiantes, que están pues buscando aprender, buscando conocer pues cómo llegar a cierto lugar, cómo mejorar, etcétera, ¿no? ¿Tiene alguna recomendación que le gustaría compartir con músicos? Pues bueno, siempre estar investigando, siempre estar activo en la música, ¿no? Hay muchas cosas que aprender. Ahora estamos llenos de información. Hay que ser siento que un poco ordenados en eso, pero tener sus metas, pero pues técnica, arpegios y todo ese tipo de cosas, como la gimnasia diaria hacerla, y abrirse, ¿no? Abrirse, por ejemplo, los jazzistas a composiciones, a estarse grabando, a estarse escuchando, sacar nuevas ideas, nuevos patrones, rítmicas. Hay infinidad de cosas que hacer por la música, así que, y más ahora que hay con tanta información, sí, claro, es infinito. Así que donde, como decía,
Me acuerdo del Papabeto que Ujú. hicieron una clínica con Makoto Sona y le preguntaban, Ujú. ¿y qué hago esto para tocar? Y tú, bueno, la escala es la misma, donde está el secreto, y él señalaba, está aquí en Ujú. el banco del piano. Las horas que le inviertas a tu instrumento es donde se va a ver reflejado tu avance y tu corazón. Claro que sí. Hacerlo de corazón también, Ok. a tus creencias musicales. Ok, muy bien, maestro. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la sección final del podcast, que es una sección específica del instrumento, en este caso el piano, ¿no? La sección para pianistas. Son 3 preguntitas que vamos a revisar por acá. La primera es, maestro, ¿cómo abordar la técnica sin perder la musicalidad? Pues mira, yo lo que hago mucho, por ejemplo, ahora que estuve estudiando un rato con unos alumnos, lo que hago mucho es digitalizar por ejemplo, un estándar de jazz, irlo desmenuzando la armonía y haciendo digitaciones con la misma armonía de cómo me llevando caminos cortos. Es una manera de no perder la musicalidad, pero por ejemplo, hay muchas, estoy estudiando también ahorita muchos métodos que ocupan las escalas pentatónicas y que están infinitos porque los hacen de todas las formas como habidas y por haber. Y eso lo hago mucho, pero después de estudiar eso, me doy como mi tiempo de eso mismo que estudié, ponerme a abrir, estarlo tocando sobre 2 acordes o una cadencia armónica Ok. y buscarle diferentes, o sea, que no se quede lo que estudio en los métodos. Eso también la música clásica, si estoy viendo así, lo primero que hago, o una partitura donde no hay cifrado, lo primero hago es analizar la armonía y saber por dónde está. Yo siempre soy así, si hay alguna frase o un motivo que me gusta, como que lo asimilo y lo guardo y lo tengo ahí, o sé las notas que son. No lo voy a hacer idéntico, pero sé como la esencia de lo que está haciendo. Entonces siempre trato cuando estoy escuchando algo, me siento a escuchar así. No me gusta escuchar música para hacer cosas, como que necesito darme mi tiempo para escucharla. Ujú. Y por lo regular tengo un piano al lado y paro, si de repente hay algo así, como que analizo por dónde va, al menos para saber la tonalidad. Ok. Y así me gusta estar haciendo mi día y estudiando a la vez. Ok, muy bien, maestro. Segunda pregunta que preguntan los pianistas, ¿cómo organizar voicings en el piano? ¿Cuál es su Ay, recomendación? la otra vez que hablaba con mi primo Mario, creo que los pianistas nos la vivimos en eso, en crear un acorde, y los guitarristas me imagino que también. Sí. Es complejo porque es, como te digo, cuestión de gustos, ¿no? Hay que saber cómo los drops, saber cómo abrirlo, ¿no? Para pianísticamente y para cuando tengas que hacer algún arreglo. Pero a fin de cuentas se resume en gusto, o sea, los choques armónicos y eso creo que donde uno los puede analizar bien es si tiene acceso a música escrita tocada por los pianistas favoritos. Ahí te das cuenta mucho de las voicings que hacen, si está bien hecha la transcripción. Pero ahora hay mucha información de eso. Y ahí donde yo hago algunas, mira, y lo escucho con el disco y al menos sé por dónde está. No hago que saque antes lo hacía, pero a que ahora saque un tema igualito con solo y todo. No, siempre como que los analizo y trato de estar por encimita, pero en el fondo sé qué es lo que se está pasando. Ok, muy bien. Y bueno, última pregunta de esta sección. Al ser un piano, ¿cómo tocar con más instrumentos armónicos en conjunto? ¿No? Puede ser otra guitarra o algún otro piano. Por ejemplo, hemos visto el caso de usted, ¿no? Que toca con Wet Paint, que a veces Sí. llevan 2 pianos. Mira, lo primero es escuchar. Te tienes que escuchar con los demás, a ver acordes que él va a tocar y de repente tú puedes contestar con él, a lo mejor no en una esfera tan central, sino en cosas, unos voices más agudos o con ciertas notitas nada más. Ujú. El diálogo creo que es la comunicación aquí porque si tú estás tocando con de repente otra persona, un guitarrista en este caso, y ves que está haciendo un coping de repente no es malo dejar de tocar y dejarlo que él armonice libre y todo, y si se entienden va a haber una parte donde él también se entienda que tú quieres tocar ahí y te dejes solo. No, el respeto, es el diálogo. Yo creo que es ahí el diálogo lo importante, lo que marca la diferencia, porque de una técnica pues cada quien va a tocar como es,
no es creo que cuestión de técnica, es más bien cuestión de escucharse y de tener respeto hacia el diálogo de los demás. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias. Eso fue la sección para pianistas. Y bueno, para cerrar lo que es este segundo episodio, maestro, ¿hay algún disco, o pueden ser varios, que a usted le gustaría recomendar? ¿Algún disco Bueno, lo que estoy escuchando últimamente a mí me gusta mucho eh, bueno, ahorita Kid ya revolví a los orígenes, Chico Corea lo estaba escuchando, pero de, yo creo que de mis favoritos Affinity, un disco de Bill Evans donde toca con Two Tillmans, de Coltrane, Impresiones, y de George Shearing me gusta mucho también. Fueron de mis primeros discos, las producciones de George Shearing me encantan todas. Y me estaba recordando del otro pianista, pero Brad Meldau, que sí, famosísimo. Ahorita me encanta cómo toca, lo escucho mucho. No tiene mucha discografía. No soy muy, de repente me concentro a escuchar solamente un tema porque me vuelvo loco con las aplicaciones cuando veo tanta cosa. Estoy cambie. Así que prefiero llevármela con calmita. Ok, muy bien. Pues bueno, esas fueron las recomendaciones del maestro Víctor Patrón, y con eso cerramos lo que fue este segundo episodio. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse. Próximamente tendremos otro episodio y seguiremos compartiendo más. Como siempre, pues conocer las historias, los orígenes, las propuestas, el trabajo y todo de los músicos que nos motivan y que están aquí con nosotros, pues siempre es un gusto, ¿no? Y qué mejor que en este caso el maestro Víctor Patrón, uno de los mejores músicos del país. Ya lo escucharon ustedes, los invitamos a que escuchen su música, sus producciones, que estén al pendiente, igual en sus redes sociales. Y pues bueno, el maestro va a dar ahorita la tradicional jam aquí en el Parker Jazz Kitchen. Va a estar tocando por acá con nosotros para que vengan. Si no es en esta fecha, pues que vengan en otras. Va a estar él continuamente viniendo, igual van a haber más invitados, ¿no? Entonces, muchas gracias por quedarse, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Zamora. Gracias. Muy bonito programa, y qué bueno que están haciendo la difusión para la música aquí en Metepec, que es hermoso el lugar. Vengan aquí, vienen buenos músicos y el ambiente se pone muy bien, se come rico. Qué mejor para venirse aquí a pasar una buena velada. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Como siempre, un honor y un gusto coincidir por acá. Ti, Zamora. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Entre Música e Historias.